Tuforodebolsa.com, episodio 244, Paco. Madre mía. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tu Foro de Bolsa. Le damos los buenos días a los que han quedado después de este calor que estamos pasando. Ya sabéis cuáles son nuestros lemas, las 3 C de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. Y también sabéis que en esta web solamente formamos e informamos. No damos ninguna recomendación de inversión porque no somos asesores financieros. Pero lo que sí podéis encontrar en esta web son más de 20 cursos de bolsa y el número 21, que es el curso de opciones, el cual solamente pueden verlo, como todos sabéis, los que estáis como mínimo un año con nosotros. ¿Y por qué hacemos eso? Paco, buenos días. Dinos por qué hacemos eso con las opciones. Ay, buenos días. Lo hemos repetido hasta la saciedad, Paco Pepe. Ya, pero es uno que se acaba de incorporar ahora mismo y no nos escucha. Porque se vean los podcasts anteriores. Venga, vale, pues ya está, lo dejamos correr. Simplemente vale. que tengan formación, porque tirarse así a la piscina y no ver si comprobar si hay agua o no, pues es un mal asunto. Porque aquí pretendemos conservar nuestra plata. Ahí si podemos ganar más, pues mejor que mejor, ¿no? Sí, pues lo importante es primero mantenerla. Mantener el capital es una de las funciones más importantes que tiene cualquier inversor. Vale, y para eso, como acabo de decir, hay más de 20 cursos, hay muchísimas estrategias, tienen consultas ilimitadas y, bueno, mentorías y de todo. Es más, todos los jueves o viernes subimos formación para repasar todo lo que tenemos viendo nuestros resúmenes semanales. Bien, Paco, vamos al tema. Vamos a lo de esta semana. Llevamos un ciclo de formación financiera, no, formación económica en general. Conceptos básicos de bolsa, ¿no? Diría yo. No, de bolsa no, estamos hablando de macroeconomía. Todo, vamos a ver, todo tiene relación con la bolsa y con la inversión, lógicamente la macroeconomía también. Pero esto surgió a raíz de que todos los días, o día sí, día no, como mucho, yo voy poniendo escritos de macroeconomía, es decir, dando datos de cómo está la situación macroeconómica. Ya hemos hablado de todos los componentes de PIB, de SMIs, etcétera. Todo eso lo vamos viendo. Pero claro, hay mucha gente que, bueno, porque simplemente no es economista. Y Claro. estos datos, pues le vienen un poco, conceptos le vienen un poco grandes. De ahí que hayamos hecho esta serie de podcasts. Sí, tenemos amigos dentistas de la Q1 y la Q2, no sabían lo que eran. Exactamente. Y tenemos también choferes de autobús que tampoco sabían esos conceptos mismos, no tienen por qué saberlo, lo que hemos estudiado nosotros en económica, ni la curva de Laffer, que hice referencia la semana pasada, ni cosas de esas. O sea, Sí, igual que yo no sé apretar un tornillo, pues, oye, el pues otro no tiene por qué exactamente. Es entender. que has dicho una cosa muy bonita. Si tú te fueses a dedicar a apretar tornillos, querías buscar a alguien que, aun tú siendo economista, te enseñara a apretar tornillos y saber el destornillador que tienes que coger. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es eso. Qué bien me ha quedado, ¿eh? Uy, sí, es que ha quedado Didáctico. muy descriptivo, muy didáctico. Efectivamente, simplemente estos conceptos son importantes, porque, bueno, yo tengo un dinero, voy a invertir. Y hemos dicho, ¿dónde vas a invertir? Vamos a invertir en un país, es que voy a invertir en un país que está pagando el 40% de interés. Y aquí estamos pagando el 2 o el 3%, incluso si tengo una cuenta corriente no me pagan un duro. Atentos, cuidado. Una cosa es que un país paga un 2 y el otro paga un 3 o un 2,5 o tal. Vale. Estamos hablando de países que más o menos son estables. Pero alguien que paga un 40%, cuidado con esa divisa, porque es que está a punto de pegarse el petardazo. Ojo, o tiene una inflación del 100 o del 200%. O el que vende cursos que dice que en 3 meses se va a hacer rico en bolsa, por ejemplo, Por ¿no? ejemplo. Lo hemos dicho muchas veces. Que allí 25% no hay. Y menos constantes. No, pero quiero decir, son ejemplos que dicen, bueno, has oído comentarios, te han dicho, ¿por qué no inviertes en argentino o en tal? Y Sí. están pagando un tipo de interés. Digo, hombre, está pagando un tipo de interés, ¿por qué? Porque su moneda no tiene estabilidad y porque tiene una inflación detrás de tres pares de narices. Luego, hay que invertir en países que tengan una divisa estable con respecto a la tuya, que es la base, es el euro. Perdona que te corte, Paco. ¿Vas a ir por ahí la formación de hoy? ¿Vas a hablar del tema riesgo país, divisa, paridad y toda la historia? ¿Vas a entrar No, por ahí no. o vas sin escaleta? No, vamos a ir hablando, por ejemplo, de esto, de tipos de interés, de Venga. divisas, ¿dónde? Es decir, tú tienes que tener la formación en qué país vas a invertir y cómo está este país. Para saber cómo está ese país, tienes que saber cómo funciona su PIB, cómo van los indicadores de venta, todos los datos que hemos dado en todos los anteriores conceptos. Pero sobre todo, tú para invertir en ese país tienes que hacer el cambio de divisa y la tendrás que proteger o no proteger. Eso también lo hemos explicado en lecciones en nuestra familia.
¿Por qué? Porque si yo cambio de euro a dólar, le gano un 10%, pero después resulta que el dólar, por decir una barbaridad, se cae un 15%, resulta que gana un 10% en mis inversiones y he perdido un 5% con el cambio de divisa. Al final el resultado es la pérdida de un 5%. Por eso que hay que coger países estables. Eso mismo explicamos, no sé si fue la semana pasada o anterior, cuando hablamos de inflación y pusimos el ejemplo de salarios reales y salarios nominales, haciendo referencia al PIB real y al PIB nominal. Exactamente. Lo mismo que has dicho tú con el cambio de divisa, que puede ser que ganes por un sitio pero pierdas por otro. Entonces, todos esos conceptos hay que llevarlos, por lo menos controlarlos, no ser experto, porque aquí nadie somos expertos de nada, pero por lo menos, No, eso está más claro que el agua. efectivamente, pues sabes que existe, oye, que tengo este riesgo en el cambio de divisa, si invierto en un país que no controlo, fuera de euro. Sí, pero tú sabes que nosotros tenemos además, a la hora de invertir, primeramente tienes que tener el capital, segundo, tienes que decidir en qué país quieres invertir, después tienes que elegir dentro de ese país en qué tipo de activo, en qué sector vas a trabajar y dentro de ese sector un valor o dos o tres o un ETF. Sabes tú que es una de nuestras normas. Mercado, sector, valor. Y dicho sea de paso, Correcto. uno de los cursos que tenemos aquí en el foro, de estos 20 que he dicho al principio, que van para 21, habla precisamente de cómo hacer lo que tú has dicho, mercado, sector, valor. Cómo buscar el mercado, cómo dentro de ese mercado buscar un sector y dentro de ese sector buscar un valor. Y para eso utilizamos las herramientas que tenemos en el foro, que son, dinos tú cómo se llaman esas herramientas, que eres tú el que las programas. Sí, sabes, Paco Pepe, perfectamente tenemos buscadores, efectivamente. Podemos perfectamente buscar esas empresas que cumplen con determinados criterios, es evidente. Más aparte, Que son los screens que tú haces, que ¿no? sí, que los buscadores de screens o buscadores de Vale, vale. acciones, que cumplen determinadas normas. Pero eso es entrar muy al detalle en lo que tenemos dentro de nuestra web. Voy a invertir. Bueno, ¿cómo está la economía dentro del orden mundial o de ese país en el que vas a invertir? ¿Está en un periodo de expansión o un periodo de recesión? ¿Cómo puedo adelantarme a ver si la economía es expansiva o está empezando a contraerse? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque una economía que está en expansión, las empresas lógicamente tienen más ventas, tienen más beneficios, reparten más dividendos y suben su cotización. Dos preguntas. ¿Qué son los dividendos? Y otra cosa que va relacionado con lo mismo, con los dividendos y los beneficios, que es el PER. Es un término económico que hay que saberlo y dominarlo. De hecho, este término, el PER, es muy importante para ti, para Paco Corbí, a la hora de analizar compañías. Dividendos simplemente las empresas obtienen beneficios y parte de esos beneficios lo van a distribuir a sus accionistas. Esos son los dividendos. ¿Y qué es el PER? Pues el Price Earning Share, que es, pues, lógicamente, el precio, es decir, los beneficios por acción, por decir, eso es el EPS, ¿no? Pero vamos, muy parecido. De tal manera que cuando tú tienes un PER muy alto, ya dices, buf, esta empresa ya estamos hablando de que hay que llevar cuidado porque tiene muy limitado el crecimiento. Sin embargo, PERs bajos te permiten, a pesar de esto, hay empresas con PER altos que siguen subiendo y PERs bajos en empresas y no terminan de arrancar. Pero vamos, hablando de empresas de medio pelo, el PER tiene que estar más o menos controlado. Los que nos están escuchando y es la primera vez que oyen la palabra PER, no saben qué es PER alto o qué es PER bajo. PER alto es un PER de 2, un PER de 3, un PER de 0,5. ¿Qué es un PER alto y qué es un PER bajo? Bueno, pues un PER alto podemos decir que todo lo que pasa de 20. Vale, Y un PER bajo, pues el que está por debajo de ya 20. está. Hay PER de 7 u 8 y con empresas que están en despegue, digamos así. Y bueno, pues puede ser muy interesante el comprar esas empresas. Pero es que justo te acabas de cargar todo lo que yo pensaba hablar del ciclo económico. Pero bueno, yo lo Esto que... es así, Paco, ya me conoces. No, hombre, bueno, una vez hemos identificado el país donde queremos invertir, porque tiene una divisa fuerte como la nuestra, con unos tipos de interés decentes, lo que queremos saber en qué momento del ciclo económico está Vale. y qué datos nos pueden decir si el ciclo económico va a variar a peor. Con lo cual, para inversiones a medio y largo plazo, esto es fundamental. Para hacer en swing trading,
en 2 o 3 semanas, hombre, salvo que te coja por en medio una pájara, como ha pasado estas semanas pasadas, pues, lo normal es que las cosas vayan fluyendo normal. Pero si tú ves que en el horizonte va a haber un camino expansivo, pues oye, inviertes en medio y largo plazo sin ningún problema. Pero si el horizonte precisamente es recesivo, pues oye, recoge velas e inversiones medio y largo plazo, pues no te las plantees. Te tengo que hacer otra pregunta como la del PER, Paco. ¿Cómo sé si el horizonte va a ser expansivo o recesivo? Por ejemplo, si las empresas creen que el ciclo va a ser expansivo, se aprovisionan de materias primas y aumentan sus inventarios, como hemos dicho en anteriores podcasts. ¿Por qué? Porque piensan que van a vender más producto. Por lo tanto, que hay que vigilar los índices de materias primas. Tú te coges CRB, que es un ETF de materias primas, bueno, además de ser un ETF, pues simplemente es un indicador, es decir, las materias primas están bajando, como por ejemplo pasa ahora con aluminio, con todos los metales, el mercado de metales de Londres está bajando a tope. Pues amigos míos, algo está pasando en el trasfondo. Si no se compran materias primas, ¿cómo se puede producir? Otra cosa, una vez se produce la mercancía, esa mercancía hay que distribuirla. ¿Cómo? A través de contenedores, porque ahora el tráfico marítimo es súper importante en el mundo, y a través después de que esos contenedores ¿A camiones? ¿Transporte van a terrestre? camiones, exactamente, van con trailers por carretera. Pues bueno, tú tienes el DJT, Dow Jones de Transporte. Esto ya lo decía Charles Down en su teoría. En una economía que tiene pujanza, lógicamente las mercancías se tienen que estar moviendo constantemente. Si ves que el índice Dow Jones Industrial, por ejemplo, o el S&P 500 siguen subiendo como si no fuera un mañana, sin embargo, el Dow Jones de Transporte se para o baja, aquí hay una divergencia, como nosotros solemos decir, no es normal. Paco, respira, respira. Que has hablado de Charles Dow. Y no sé si lo sabes, que imagino que si lo sabes, tenemos un podcast que es el número 86, que ha sido mientras estábamos hablando, lo busco yo, que es el podcast número 86, en el cual precisamente hablamos de Charles Dow y de un método de inversión que tiene también este muchacho aquí, que todo el mundo tiene, bueno, todo el mundo no, todos los que tienen prestigio tienen su propio sistema de inversión o su propia estrategia. Y esa la decimos en el podcast ¿no? 86 u 87, que creo que es incluso el premio, no lo sé. Escucha, que me he metido. Vale, has contestado perfectamente a la pregunta. Son indicadores que nos dicen si lo que viene es positivo o negativo. Exactamente, te van adelantando cómo está la situación. Es decir, Efectivamente. sí, se mueven las mercancías, sí se compran materias primas para fabricar esas mercancías que ya están fabricadas, se mueven arriba y abajo. Sí. Y otro índice muy importante puede ser el índice de la vivienda, viviendas nuevas. Ahí hay un montón de empresas, todas acopladas a construcción de vivienda, venta de viviendas, etcétera, etcétera, y están en un índice que es el HGX como ticker y lo pueden ver en el Nasdaq. O sea que otra cosa también, la curva de tipos. Ahora explicaremos. Antes de que me digas lo de la curva de tipo, te ha saltado otro indicador que también hemos hablado muchas veces aquí en el foro y creo que lo analizas tú también, o lo analizabas semanalmente, que es el doctor cobre. Bueno, ¿Sirve como indicador para intuir cómo va a ser el ciclo? sí, Vale. sí, porque el cobre se utiliza en casi todo. Es decir, el cobre es uno de los metales más utilizados. Ahora bien, el cobre tiene una pequeña pega. China es el principal importador de materias primas y China puede pasar un bache. Pero si el cobre se mantiene dentro de un precio y funciona y va hacia arriba, es que la economía funciona. Yo te he dicho el CRB porque es el índice de materias primas en general. Y si quieres mirar muy al detalle, pues puedes ver el precio del cobre, porque, como bien has dicho, se llamaba doctor porque era el que le tomaba la temperatura a la economía. Es decir, cuando el cobre bajaba, es que no hay demanda, eso es evidente. No hay demanda de cobre. Se está construyendo poco, pocas infraestructuras, pocas viviendas, poco tal. Es un indicador también económico adelantado. Vale, Paco, que te he cortado antes. Cuéntame cosas de la curva de tipo. Bueno, Ah, espera, para, antes de que me cuente la curva de tipo. Olín, Paco Pepe. Acabas de decir China. Acabas de decir China. Cuando termine la curva de tipo, o ya al final del podcast, o cuando quieras, es la pregunta del millón que nuevamente tenía que haberla hecho al principio, pero se me olvida.
estamos hablando de lugares geográficos, de zonas geográficas, mercado, sector, valor. Paco, China, Europa, USA, Australia, Oceanía, Indonesia. ¿Dónde meterían las 4 pesetas que nos sobran? Pero dímelo al final, ¿vale? Las 4 pesetas que no necesitamos, ¿eh? Muy importante, porque hay que invertir lo que no se necesita. Muy bien. Cuéntame lo de la curva de tipo y después, si te apetece y nos queda tiempo, a ver dónde inviertes. Bien, la curva de tipos es otro de los indicadores. Hemos hablado de materias primas, hemos hablado del movimiento de mercancías con los transportes, hemos hablado de construcción de vivienda, que también ocupa mucho, da mucho empleo y también aporta mucho a la demanda. Y, por otro lado, tenemos que ver la curva de tipos. La curva de tipos es lo que pagan los gobiernos por la deuda que emiten. Emiten deuda a 3 meses, a 6 meses, a 1 año, a 2 años, a 5 años, a 10, a 15 y a 30 años. Cada parcela de la que acabamos de decir tiene un tipo de interés compensatorio, es decir, le pagas al comprador de esa deuda un tipo de interés y un bono, un cupón, le paga un cupón. Bien, lo normal, cuando todo está funcionando bien, ¿qué es? Porque, lógicamente, si tú vas a pedir un préstamo, y en este caso los gobiernos van a pedir un préstamo, te den un precio para 3 meses, uno para 6, uno para 5, uno para 10 y otro para 30 años. ¿Correcto? Y lo normal también es que a medida que el plazo sea más largo, el tipo de interés sea más alto. ¿Vale? Si tú dibujas una curva de tipos, en un lado pones el tiempo y en otro lado pones el tipo de interés, lo normal es que la curva de tipos vaya subiendo. Creciente, pendiente positiva. Pendiente, creciente, 3, 6, 1 año, 10 años, 15, 30 años. Con pendiente positiva, todo el mundo lo entiende. Pendiente positiva porque los tipos de interés son más altos a medida que vas aumentando el plazo. De hecho, los bancos funcionan así. Es decir, te prestan hoy a una hipoteca de 30 años, previendo que los tipos de interés desde hoy a 1 año tienen un diferencial con el de 30 años. Si el diferencial es negativo, es decir, pagas más intereses por 2 años que por 30, se está yendo la cosa de madre. No es normal. Ahí es donde se produce la inversión de tipo. Es decir, la curva, primeramente, va subiendo, es decir, una curva normal de tipos en un periodo expansivo, lo normal es que suba en línea recta. Pero llega un momento en que se aplana. Es decir, los tramos de largo plazo se están pagando menos que los de corto plazo. Esa curva ya se aplana y hay veces que incluso se invierte, con lo cual están pagando más por un interés de 3 meses que por intereses de 10 años. Sí, que se pagan más por el corto plazo que por el largo plazo. Correcto, porque compran los bonos a mansalva a largo plazo los bancos centrales para bajar el tipo de interés. Bueno, a medida que hay mucha demanda de bonos y ellos están comprando a través de programas QE, que hemos explicado aquí, de dinero falso, la inversión de la curva de tipos es un indicador adelantado de que en los próximos meses, 1 año o año y medio, puede haber una recesión en ciernes. O sea, que ya podemos ir viendo, más o menos, bueno, voy a invertir, pero ¿cómo está la cosa? Pues todos estos datos se pueden mirar, se pueden buscar y se deben de tener a la hora de invertir. Y ahora tú me haces la pregunta del millón. ¿Dónde Sí. invertir en esos momentos? ¿Dónde invertirías? Bueno, repasemos. Ojo, perdona, Paco, que me meto. Aquí no damos ninguna recomendación de inversión, ¿eh? Tú me has preguntado mi opinión. A ti. Yo no voy a dar ninguna recomendación. Vale, vale, ok. Que quede claro los que nos están escuchando. No, O no, sea, pero además lo ahora vamos vas a a... decir tú aquí que te vas a Honolulu o dónde leche te vas a invertir y no, vamos a relajarnos, ¿eh? No, tú me has preguntado 4: Estados Unidos, zona euro, Australia y China. Pues esos 4 vamos a analizar, si te Europa y parece. Indonesia y Oceanía. Indonesia, olvídate. Tiene su encanto. No lo controlo, Paco Pepe. ¿Vale? Veamos. Estados Unidos. Los indicadores adelantados no los tiene muy bien. Tiene la curva de tipos dobladita hacia abajo hace ya un montón de tiempo. Los indicadores, los rates, ese no lo hemos comentado porque por no meter más leña, vienen negativos desde hace muchísimo tiempo. Y sí, las bolsas están en máximos históricos y muy caras.
Luego yo, medio largo plazo en Estados Unidos, no voy a invertir. Esa es una opinión, ¿eh? Cada cual que haga lo que crea conveniente. Después tenemos Europa. Europa, la maquinaria, la máquina del tren, digamos que es Alemania. Y Alemania está pasando por un proceso bastante malo. Si vemos los ISM que hemos estudiado en anteriores podcasts, están por debajo de 50. Tanto el ISM manufacturero como el de servicios. Quiere decir, está en contracción. Luego Europa tampoco es una cosa que esté para echar cohetes. Medio largo plazo en Europa tampoco invertiría. Después tenemos, hemos dicho también, Australia. Hemos dicho materias primas. El índice de materias primas está bajando. Y Australia es uno de los principales exportadores, sobre todo a China, de materias primas. Luego, sufrirá, salvo que China venga a resurgir. China, sus índices bursátiles han corregido un 70%. China tiene un crecimiento del PIB, que hemos hablado del PIB también, de un 4,5 o un 5%, cuando el resto de países del mundo precisamente no le llega ni a la cuarta parte. Luego, hoy en día, que ya ha hecho la corrección China, que tiene un crecimiento, a pesar de todo, de un 4 o un 5%, y el resto está en máximos. Sinceramente, creo que China puede ser uno de los países a mirar y hacérselo ver. Me estás viendo, Paco, que estoy levantando la mano. Y estoy haciendo así un poco con la cabeza que no. Vamos, porque yo te planteo lo siguiente. Tú me estás diciendo cómo está el panorama mundial, me estás diciendo que China ha hecho una corrección importante del 70%, te pensarías seriamente invertir en el país asiático. Estamos hablando medio largo plazo, ¿eh? Vale. Sí, sí, pero a medio y largo plazo. Ahora, yo te pregunto. Todos sabemos que China es la fábrica del mundo, la que produce todo. Sí. Y si el resto del mundo se va a ir o va a bajar, ¿qué va a hacer China con la producción? No va a tener dónde venderla. Entonces, por ese razonamiento, yo creo que China tampoco, Paco. Pues hombre, tiene un mercado interior de 1.500 millones de habitantes. Ya, sin duda. ¿Vale? Sin duda. Pero no solamente produce para sus 1.500 millones de habitantes. La mayoría de su producción va para el resto. Y si el resto tiene el panorama que tú me estás planteando, pues a lo mejor tampoco China, no, y me tengo que ir a Indonesia. Indonesia. ¿Tú conoces el mercado indonesio? No sé ni dónde está, Paco. Sé que tiene unas islas muy chulas. Un amigo mío estuvo allí, se hizo unas fotos espectaculares y se lo pasó genial, tío. Y creo que en una película de Misión Imposible sale también. Tom Cruise. Pero bueno, ya, en plan serio. Es un poco arriesgado también, China. Y luego, otra cosa más. Tema divisa. Tú lo has dicho, que vamos a invertir en yuanes digitales, que tenemos un podcast hablando del yuan. Vamos a ver. Hay ETFs que van con el índice chino y los tienes en euros. Ah, No vale. hace falta que hagas ninguna La conversión de basada. divisa, ¿no? Funciona conforme sube o baja el índice, el Hansen o el Shanghai, y ya está. Es decir, no tienes mayor problema de invertir en China que el ETF que compres, punto. Yo, ¿qué quieres que te diga? A poquito. Es decir, los demás están en máximos y con crecimientos hacia abajo. Este está en mínimos y a poquito que crezca. Es que tú ten en cuenta que las bolsas no suben de hoy para mañana. Estamos hablando de medio largo plazo, estamos hablando de los próximos 5, 10 años. 5 o 10 años es una inversión medio largo plazo, más bien largo plazo. Con lo cual, creo que la inversión en China, que ha hecho la corrección, que estos mercados, estamos hablando de Estados Unidos, Europa, la van a hacer tarde o temprana. Tú espérate que terminen las elecciones americanas y la distorsión que hay de mantenimiento de las cosas, porque todos los políticos quieren mantener las cosas hasta el día de las elecciones lo más pulcras posible. A partir de ahí, y sobre todo 2025, es un pensamiento. Yo creo que lo que hizo China en su momento de corregir un 70%, es un 70% sus índices, lo van a hacer los mercados europeos y los mercados americanos por estar desfasados. Un 70%. Bueno, el IBEX Ahora, China un corrigió. 70%. ¿Tú crees que los demás sean un 30, un 40 o un 50%? Me da igual. Lo que ya ha hecho uno, ese ya lo tiene hecho. A más abajo no se va a ir. Lo único que puede hacer es subir. Y tiene además una base
de un 4 o un 5% de PIB anual que los demás ni tienen. Y además nosotros van a entrar en recesión. Luego, chico, no sé, blanco y en botella, leche. No, no, vamos a ver, el menos malo. Perfecto. O sea, si Si el tienes que argumento es meter ese, me quedo con el argumento, el menos malo. el menos malo. El menos malo y el que primero va a despegar, porque lógicamente ese ya ha hecho su corrección y los otros Claro. la están por hacer. Vamos a ver, es una opinión y un pensamiento. Efectivamente, y los que nos están escuchando, esto, aquí nosotros no tenemos el evangelio, y que se diviertan un poco, porque son opiniones distintas, incluso la tuya y la mía. A lo mejor la divergencia, ahí está lo bonito, en debatir, salen cosas chulas. Paco, yo ya no debato más, que no me quedan ideas, tengo el calor No, aquí. yo ya creo que ya está bien de darles el torrado con fantasías económicas y todo esto. No, yo creo que lo hemos hecho, vamos, muy sucintos, que esto pues, se puede profundizar muy mucho, de muchas maneras, pero bueno, eso lo hacemos para nuestra familia. Lógicamente esto yo quisiera derivarlo también para hacer un buen curso Macro, análisis macroeconómico. lo han pedido, ¿eh? Y desarrollo, no, hombre, quiero decirte, es que esto es, chicos, darle una pinceladita, es decir, profundizar un poquito más en los conceptos y explicar dónde, cómo y de qué manera poder encontrar todos los datos que nosotros, que hemos dado dos, hemos dado investing.com y hemos dado, ¿cómo se llama? Expansión, donde puedes encontrar bastantes muy buenos datos macros, pero se puede profundizar mucho más. Pues nos lo han pedido, ¿eh? Ya te digo que nos lo han pedido y a lo mejor cuando terminemos el curso de opciones, pues nos podemos plantear hacer un pequeño curso formativo e informativo del tema macro. Hombre, Que, yo que creo que es fundamental, es decir, primero te haces una visión global sí, de cómo está el mundo en donde vas a invertir. sí, sí. ¿Cómo va? ¿Va expansivo o va en recesión o posible recesión por los indicadores que hemos visto? A partir de ahí te vas a elegir qué país es más consolidado, su divisa está bien, la pagan bien, Sí, sí. tiene unas bases sólidas, después van a buscar qué sectores son los mejores y cuáles están disparándose más, y después a buscar los valores dentro de esos sectores. Ese debe ser el camino a seguir por cualquier inversor. Paco, aquí lo dejamos, que este podcast se está alargando también un poquito para las fechas en las que estamos. Cuídate, macho, vamos a pegar un mañete que se nos van a derretir las ideas de los colores, ¿vale? Muy bien. Venga, un abrazote. Otro para ti. Hasta luego, Gina, hasta luego. Hasta luego.